difícil igual. Creo que ya somos nosotros nomás. Bueno, de todas maneras, queda grabado. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Tirando, como todos. Bueno, hay dos más, esperen. Mucha paciencia, admitir, bien. Bueno, ahí vamos. Bien. Bueno, vamos a repasar un poco la clase pasada, sobre todo, que tiene, bueno, por lo que recuerdo y recién la estuve repasando un poquito también para recordar exactamente dónde habíamos cortado y también qué cosas habíamos visto, y de paso para no usar la misma remera y cambiármela. Me di cuenta que estaba usando la misma remera, así que me la fui a cambiar. Pero bueno, era la verdad que lo que vimos la clase pasada sobre Saussure es lo más importante, creo que se los dije, y entonces vale la pena repasarlo un poquito. Y después, como vamos bien con el tiempo, además nada nos corre, vamos a ver algunos temitas que son de Saussure también, son importantes, pero son bastante fáciles, digamos, por decir así. Pero bueno, ya que estamos, los vemos. Yo grabé una serie de videos breves sobre esos temas, creo que el año pasado o el otro, no me acuerdo, que están en el campus y si quieren los pueden ver, pero si alcanzamos a ver los temas acá es lo mismo. Pero bueno, siempre puede ser útil también repasar eso porque ya que estamos, lo podemos aprovechar, ¿no? Para, para repasar aparte de la clase, ¿no? Qué sé yo, son videos muy breves. Yo les mandé una pregunta a otra persona respecto a si alguno de ustedes era de Moreno, no es, por curiosidad, digamos. Bueno, me parece bien, pues eso se lo tengo que contestar mañana a nuestra jefa, porque bueno, estamos viendo a ver cómo se puede solucionar eso. En realidad, bueno, el caso nuestro no es por ahí tan grave, pero algunos tienen que ir a Avellaneda a rendir el parcial y entonces, como que, bueno, es un poquito complicado, ¿no? Ir de Moreno a Avellaneda, depende de los horarios también, bueno, no sé, pero si no son, les digo que no, pero igual eso no influye, si cambia la modalidad de parcial, si llegara a cambiar la modalidad de parcial, bueno, cambiaría también para nosotros, ojalá. En realidad me dijeron que no le dijera nada, para que no se entusiasmen, pero porque no hay tampoco muchas posibilidades, la verdad. Ya nos pasó cuatrimestre pasado, creo que si los conté, el tema de que, bueno, nosotros seguimos en virtual, pero nos mandan a rendir parcial presencial. Eso es la verdad es una incongruencia total, pero como existe la promoción, bueno, y son parciales, entonces tienen que ser presenciales. Bueno, es una cosa muy extraña. Pero claro, es una resolución del Consejo Directivo, no se puede cambiar así nomás. Y no podemos hacerlo por nuestra cuenta, porque el cuatrimestre pasado nos dijeron, bueno, que no, no muy amablemente que no se puede tomar virtual, tiene que ser presencial, bueno, qué sé yo. Como siempre estamos tratando de lograr que nos permitan alguna forma de tomar también los parciales virtuales, pero bueno, la verdad que no soy muy optimista al respecto. Pero bueno, también mandar a la gente a Avellaneda esto. La gente que vive muy lejos de Avellaneda no tiene demasiado sentido. No se anotaron en Montes de Oca, digamos, voluntariamente, los mandaron, entonces, bueno, qué sé yo. Pero bueno, esto no sé, no sabemos qué va a pasar tampoco con el edificio de Montes de Oca, si vamos a volver a dar presencial alguna vez, no sabemos nada. Así que bueno, solamente les quería preguntarles eso para poder decirle a la jefa nuestra que, bueno, si había alumnos o no de Moreno. Pero nada más que eso. Así que si no hay, bueno, eso le contestaré. Bueno, retomamos entonces con el tema de arbitrariedad.
recuerden que para Saussure el signo es arbitrario. Y esto significa casi lo mismo que inmotivado, en cuanto a justamente la relación entre significante y significado. No hay un motivo para que estén unidos, motivo sólido, lógico, natural. Están unidos porque sí, de alguna manera, ¿sí? Porque viene de antes, viene de hace mucho. Y como él dice, el latín se transformó en francés de un lado de los Pirineos y en español del otro lado. Es decir, no hay una razón para que eso ocurra. Y que, digamos, los conceptos, los significados pueden tener distintos significantes y viceversa. Y podrían tenerlo en el futuro también si cambia la lengua. Eso indica justamente que hay una arbitrariedad, que no hay una razón que uno lógicamente podría encontrarla, o una motivación, un motivo para que se produzca esa unión, más allá de que es el sistema el que lo determina, justamente. O sea, el sistema determina el signo. Porque nosotros habíamos visto, creo que en la primera clase, la idea finalmente importante de que la lengua es un sistema. La lengua es un sistema de signos. Pero esto es mucho más importante todavía. El hecho de que sea un sistema es obligatorio porque los signos son arbitrarios, tanto en la lengua como en los que Saussure considera signos propiamente dichos para ser estudiados por la semiología. Más allá de que no profundiza él en eso y tampoco lo vamos a hacer nosotros, porque nos vamos a mantener siempre en el terreno del lenguaje hablado. Pero se puede aplicar otro sistema de signos. Por ejemplo, la escritura también. La escritura es otro sistema de signos y se supone que las letras representan sonidos. En realidad representan fonemas, pero bueno, para no hacerlo tan complicado, supongamos que representan sonidos. En realidad representan imágenes acústicas, ¿no? Que no son sonidos, pero bueno, no importa. Pero digamos, uno dibuja la A o la O o cualquier letra y la verdad que la forma de la letra no tiene ninguna relación con el sonido al que se refiere, ¿sí? Entonces también ahí como sistema de signos la escritura también es arbitraria, ¿sí? Se podría dibujar de otra manera la letra, digamos, en función del sonido. Y de hecho, bueno, hay otros sonidos en otras lenguas y otras letras, por supuesto también, porque hay varios alfabetos, ¿no? Por supuesto hay muchas lenguas que usan el mismo alfabeto latino que nosotros, ¿sí? Pero incluso usando el mismo alfabeto latino, como en el caso del inglés, los sonidos son muy distintos, ¿sí? Porque la A en inglés tiene un montón de sonidos, o la I tiene muchos sonidos, y siempre es la I, escrita, ¿no? Pero representa varios sonidos distintos. En castellano siempre representa un solo sonido, la A o la I, por lo menos significativo, digamos, pues se puede pronunciar de manera distinta. Se puede pronunciar más abierta, más cerrada, depende de la posición en que esté, pero no cambia el significado posible de la palabra, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos 5 vocales nada más, son 5 vocales, no importa cómo se pronuncien, ¿sí? Porque se pueden pronunciar de manera un poquito distinta, pero no cambia el significado de la palabra. En cambio, en inglés tienen como 20 vocales, y sin embargo, tienen 5 letras nada más para representarlas, igual que en castellano. Lo mismo pasa en latín, que justamente el alfabeto latino, bueno, el latín tiene 10 vocales, porque pueden ser abiertas o cerradas. Y en griego, bueno, el griego ya es otro alfabeto, si tienen otros significantes, como letras, porque es otro alfabeto, y tienen, digamos, 7 significantes vocales y 10 sonidos, ¿no? Porque de esos 7 hay 5 que pueden también ser abiertos o cerrados. Pero el símbolo es el mismo. El signo, digamos, es el mismo, significante, ¿no? Bueno, es un ejemplo nada más, ¿eh? Pero volvemos al lenguaje. Todos los otros ejemplos que hemos visto también son arbitrarios para Saussure. Y esa arbitrariedad, dicho entonces de otra manera, es la que exige que los signos integren un sistema donde su significación puede existir, donde pueden significar, ¿sí? Porque fuera del sistema no significan nada. O si están en otro sistema,
por supuesto, son otros signos. Como el ejemplo del color rojo, digamos, usamos la otra vez, que puede significar muchas cosas o nada, pero depende del sistema en el cual esté. Y que incluso eso pasa con otros significantes lingüísticos o con significado lingüístico también. Depende siempre del sistema. Y a su vez, lo que vimos es que en estos, tanto en el significante como en el significado, la forma que se conforma justamente es por oposición al que está al lado, por decir así, ¿no? Y después el general, ¿no? Pero por oposición. O de manera negativa, dice Saussure, ¿no? Dice, cada elemento es lo que el otro no es, o lo que los otros no son, y viceversa. Es decir, que siempre se están formando por oposición. La A y la O, ¿no? Femenino, masculino. ¿Sí? Lo que importa ahí es la oposición. Y la distinción, la diferencia. Y esa palabra es clave, la diferencia es una palabra clave para Saussure, porque justamente como los signos se definen por la diferencia con los otros, la diferencia entre sí, en realidad, más que un sistema de signos, o sea, más profundamente todavía que un sistema de signos, la lengua es un sistema de diferencias. ¿Sí? Esto es muy interesante, pero simplemente es otra forma de decir lo mismo. Es un sistema de signos, pero los signos están conformados por diferencias. Y entonces la lengua es un sistema de diferencias distribuidas de tal manera que los elementos pueden significar, si los signos pueden significar. Si volvemos al ejemplo recién de la letra, digamos, de las letras, ¿no? Hay muchas letras que son parecidas, ¿no? Por ejemplo, la L y la T, ¿no? La L y la T pueden ser dibujadas de manera bastante similar, pero hay una diferencia fundamental, que la T tiene el palito horizontal, ¿sí? Entonces, ese palito horizontal marca la diferencia, pero podría ser al revés. Es decir, la L podría tener un palito horizontal, porque ese palito no significa nada. ¿Sí? Es decir, significa, por supuesto, pero dentro de la escritura del alfabeto latino. ¿Sí? Es decir, la L es simplemente un palito vertical, que se puede dibujar de muchas maneras, por supuesto, según si es cursiva o si es este, de imprenta, bueno, como se llame, ¿sí? Pero solo el vertical. En cambio, la T es el vertical más el horizontal más chiquito, supongamos, ¿no? Entonces ahí se diferencia. Esa diferencia es fundamental, porque constituye el significante de las letras. Y remiten, por supuesto, a sonidos distintos, ¿sí? Por más que la dibujemos de manera distinta, porque la T también la puedo dibujar de manera muy distinta, veo que las tipografías son infinitas, se pueden crear tipografías, etc. Hay miles de tipografías, pero siempre la L y la T se tienen que diferenciar, ¿sí? Porque si no se diferencian, obviamente no son la L y la T. Entonces, cuando uno construye una tipografía o diseña una tipografía, que eso es una especialidad muy, muy interesante, digamos, en el diseño gráfico en general, ¿no? Diseñar tipografías, por supuesto tiene que tener en cuenta una especie de forma general de cada letra. Y después le hace todos los chiches que quiera, pero tiene que ajustarse a cierta forma predeterminada de la letra, porque si no, no es la letra. Lo mismo con la O y la A, como decimos recién, o con la M y la N, que son parecidas también, pero la M tiene un rulito más que la N. ¿Sí? Entonces, pues, si no lo tiene, obviamente es un problema. Entonces, eso también es una diferencia, la diferencia significativa entre, en este caso, las letras, que nos permite imaginar un poco mejor cómo es la situación. Recuerden que la escritura es otro sistema de signos, no es la lengua. Pero claro, sirve de alguna manera para expresar la lengua, o mejor dicho, el habla. Está relacionada con el sistema lengua-habla, no se puede negar. Sin embargo, igual la escritura es un fenómeno distinto y más acotado. Entonces, eso es lo que pasa. La lengua es un sistema de diferencias y el sistema es lo que constituye en realidad el valor lingüístico. Es decir, por un lado está la significación y por otro lado está el valor. El valor es la pertenencia del signo al sistema. Es decir, para que, lo que decíamos recién, para que el signo pueda significar, tiene que tener valor, es decir, pertenecer a un sistema. Y ese valor
produce la significación. Es decir, el hecho de que el signo pueda llegar a significar. Esto entiendo que se vuelve un poquito abstracto ya a ciertos niveles medio peligrosos, pero creo que se puede llegar a entender un poco, ya repasándolo un poquito, leyendo un poco el texto, y viendo otros ejemplos también, porque el texto de Saussure lo interesante es que tiene muchos ejemplos sobre esto, y entonces, bueno, uno puede ampliar un poquito, no podemos leerlo, no tiene sentido si lo pueden leer, pero lo importante, lo fundamental es entender esto, la arbitrariedad como elemento que obliga a que el signo esté dentro de un sistema para poder significar, ¿sí? Cosa que no pasa con los signos naturales, cosa que no pasa con los signos analógicos, ¿sí? Esto, por supuesto, siempre en términos de Saussure, ¿no? Siempre en términos de Saussure. No vamos a ver otra teoría semiológica o semiótica tan importante como la de Saussure como para comparar y ver otro punto de vista completamente distinto, por supuesto, ¿no? Si vamos a ver a Bakhtin, ya en la próxima clase, un artículo que se llama El problema de los géneros discursivos, donde él se opone a Saussure, pero no tanto en estas cuestiones que estamos diciendo de valor, la diferencia, sino agarra por otro lado, por lo de la comunicación, que por supuesto es algo más complejo de lo que Saussure piensa. Eso es cierto, pero ya lo vamos a ver. Pero no vamos a ver otra teoría del signo que abarque, por ejemplo, los signos naturales y que explique la relación entre los signos y la realidad. Y que eso es justamente lo que Saussure descarta, ¿no? A él le interesa la lingüística como ciencia que estudia el sistema, los signos, cómo funcionan, cómo se relacionan entre sí, la arbitrariedad, bueno, todo ese tipo de cosas y lo que vamos a ver ahora, pero no la relación de los signos con la realidad, que es un tema filosófico o psicológico para él. ¿Sí? Entonces eso no interesa. Recuerden siempre no confundir el concepto con el objeto. Son dos cosas distintas. Por más que haya una posible relación, en la lengua lo que hay son conceptos, no objetos. ¿Sí? Bueno, ahora esto, lo que vamos a ver ahora un poco se relaciona con esto y también sirve de alguna manera para ejemplificarlo, aunque sea un tema distinto, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es sintagma y paradigma, o relaciones sintagmáticas y relaciones asociativas. Así lo llama Saussure, ¿no? Relaciones asociativas o paradigmáticas se podría llamar también. El resultado de cada una de estas relaciones es un sintagma o un paradigma. Y, digamos, son relaciones entre los signos, ¿no? Relaciones entre los signos dentro del sistema. El sintagma es simplemente dependiente de la linealidad del signo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos también en la clase pasada, al principio? La linealidad del signo que implicaba que un signo va después del otro por su carácter acústico. Y entonces ese ir uno atrás del otro es lo que Saussure llama sintagma. Una especie de línea que es simplemente una sucesión de signos, de por lo menos dos, pero pueden ser más, por supuesto, ¿no? Uno puede pensar una oración como un sintagma, pero la oración cuando todavía está en la mente antes de ser pronunciada, por el hecho de que si es pronunciada, por supuesto, pertenecería al habla, ¿no? Entonces ya no, la oración sigue estando en la lengua, como una posibilidad, una sucesión de signos. Y también incluso una palabra puede ser un sintagma, porque como hemos visto la otra vez, si yo tomo perros, ¿no? La palabra perros en realidad son tres signos, ¿no? La raíz de la palabra, la O, que remite a género masculino, gramatical, ¿no? Y la S, que remite a plural. Son tres signos también. Entonces, en cierto sentido, también es un sintagma. Y depende de ese carácter acústico del significante. Y también, acá en este caso, también utiliza Saussure la metáfora de la escritura, porque vieron que la escritura siempre es lineal, de alguna manera. O sea, siempre los signos van
uno detrás del otro, porque si se superponen, obviamente no se van a entender. Y cualquier escritura es lineal, en el fondo, ¿sí? Porque nosotros, por supuesto, escribimos de izquierda a derecha, ¿sí? En hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿sí? Y en otras lenguas se escribe de abajo hacia arriba, pero siempre lineal, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo usa como metáfora espacial, para que de alguna manera se vea la linealidad. Ahora, ¿qué pasa? Los signos del sintagma provienen de algo que se llama paradigmas. El paradigma, o sea, el otro tipo de relación, ¿no? Asociativa, justamente porque asociativa es una palabra que muy, muy descriptiva en este caso, porque lo que dice es que un paradigma está formado por dos o más signos que tengan algo en común. Puede ser algo en común, tanto en el significado como en el significante, o en ambos, ¿no? Por ejemplo, un paradigma basado en los significados podría ser sinónimos, supongamos, ¿no? Sinónimos, palabras distintas que tienen un significado aproximadamente igual, ¿no? Pues yo puedo decir, por ejemplo, los caballos galopan, eso es un sintagma, ¿no? Que además está bien formado, sigue ciertas reglas gramaticales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el género, ¿no? Los caballos, género masculino en el artículo y en el sustantivo, y el plural, todo está en plural, ¿no? El artículo, el sustantivo y el verbo está en plural, y en tercera persona, es decir, los caballos galopan. Eso es un sintagma. Pero si yo tomo caballos, puedo armar un paradigma a partir de caballos, de sinónimos, y decir, bueno, ¿qué sinónimos tengo de caballo? Bueno, corcel, por ejemplo, matungo, ¿no? Equino, burro, ¿no? En determinados contextos se puede cambiar y decir, bueno, los corceles galopan, ¿sí? O los matungos galopan, o los equinos galopan, ¿sí? No son reemplazos exactos, pero por supuesto son parecidos. Los sinónimos, ustedes saben que los sinónimos no son exactos, salvo cuando se cambia una sola letra, como oscuro y obscuro, o septiembre y setiembre. Bueno, esos sí son sinónimos en realidad perfectos, pero casi no sirven para nada, simplemente es cambiar una letra, cambiar un sonido nada más moderno, decir septiembre y oscuro, sacándole el obscuro o el septiembre. Bueno, pero esos son pocas palabras. Siempre se pueden formar paradigmas de significados no perfectos, pero que son relativamente intercambiables, ¿no? Se pueden llegar a cambiar en determinados contextos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando escriben en el Word, pueden buscar un sinónimo, el Word les da una posibilidad de marcar una letra, ¿no? Y les salen los sinónimos. Marca una palabra, perdón, y de la palabra le marca sinónimos. A veces no encuentra, pero a veces hay un montón de sinónimos. Algunos son muy buenos, muy parecidos, y otros no tienen nada que ver, quizás, ¿sí? Pero bueno, existe, es un paradigma. Puedo tomar un término cualquiera, como pintar, por ejemplo, y a partir de pintar, yo puedo formar un montón de paradigmas. Por ejemplo, verbos de primera conjugación, los que terminan en ar. Pintar, cantar, tardar, cansar, amar, bueno, son cualquier cantidad, ¿no? Y eso es un paradigma. Verbos de la primera conjugación. Después de pintar, puedo armar otro paradigma que tenga que ver con todas las palabras de la familia de palabras de pintar que empiezan con pint, como pintura, pintor, pinturería, ¿sí? Y quizás ampliar incluso también el paradigma, el campo semántico y agregar balde, ¿no? Pincel, por ejemplo, brocha. Todo eso también me forma un paradigma, ¿sí? Puedo tomar pintar en el sentido artístico y entonces hacer un paradigma de artes. Pintar o pintura, bueno, pero pintar, y ahí puedo poner también escribir, filmar, dibujar, cantar,
bailar, etcétera, y son todas formas de arte puestas en el verbo en infinitivo, digamos, que si lo pongo sustantivo sería, bueno, pintura, danza, cine, etcétera, formas artísticas. Entonces, todo eso son paradigmas. Y es fácil ver que los paradigmas son innumerables también. Forman como una especie de malla, ¿sí? De red, porque así lo dice Saussure, como también una metáfora para entenderlo, ¿no? Una especie de red apretadísima, ¿no? Por supuesto, pero donde cada nudo de la red, ¿no? Cada nudo de la red es un término, un signo, ¿sí? O un significado, un significante, o ambas cosas. Y de ese punto, de ese nudo, salen un montón de paradigmas. Y se entrecruzan, porque a su vez, de dos paradigmas distintos puedo formar un tercero, un cuarto, etc. Y eso existe almacenado en la memoria, virtualmente. Y para Saussure, como en todas las oposiciones, en esta oposición, o dicotomías, en esta oposición, el paradigma es más importante, porque para él el conjunto de los paradigmas de la lengua forman prácticamente la lengua. Es como una imagen visual de la lengua, lo que tenemos almacenado, ¿sí? Mientras que el sintagma es algo que formamos a partir de los paradigmas para poder hablar, y para transformarlos después en enunciados. Entonces está más cerca del habla. Está más cerca del habla, a Saussure le interesa menos. El paradigma le interesa más. Pero interactúan, como vimos recién. Es decir, los caballos galopan, es un sintagma, pero cada signo que está en ese sintagma está extraído de un determinado paradigma. Y la lengua funciona de manera, por supuesto, inconsciente, espontánea, o como quieras llamar, salvo que uno fuera escritor, ¿no? Escritor o poeta, donde el escritor o el poeta hace esto de manera deliberada, que es pensar cada palabra, ¿sí? E incluso un escritor, recién estaba leyendo algo sobre Flaubert, por ejemplo, que podía tardar 3 días en encontrar la palabra justa que quería poner en una frase, una palabra, ¿no? Una palabra. Bueno, son exageraciones, pero en realidad todo poeta, todo escritor trabaja de esa manera. Y entonces lo que está haciendo es consciente de cómo funciona la lengua, porque nosotros al hablar no somos conscientes, pero lo que hacemos es formar sintagmas a través de los paradigmas. Es decir, elegimos en los paradigmas un signo y lo combinamos con otros para formar sintagmas. ¿Sí? Seleccionamos, combinamos. Seleccionamos, combinamos. Pero eso lo hacemos todo el tiempo. Y gracias a eso podemos hablar. No nos damos cuenta que lo hacemos porque dominamos la propia lengua hasta cierto punto, entonces no decimos los caballos galopa en general, porque bueno, estamos usando un singular con un núcleo plural, es incorrecto. Ni decimos las caballos galopan, no, porque bueno, como dominamos en general la concordancia, sabemos cómo tenemos que usarla, ¿sí? Ahora, por supuesto, no lo estamos pensando a cada rato, salvo que por supuesto tengamos que escribir algo cuidadosamente, y en ese momento sí, al hacerlo o hablar, por favor, tenemos que decir algo, sí, sí, Marina, sí, te escucho. No, no, estás muteada. No, 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 Hay que escuchar. ahora sí. ¿La concordancia es una relación paradigmática? No. No, no, la concordancia estaría dentro del sintagma, estaría exigida por las reglas del sintagma, para formar sintagmas correctos. ¿Sí? Serían lo que sean las reglas sintácticas, que yo, uno estudia en la escuela como lo gramatical, las reglas sintácticas o morfológicas para combinar bien las palabras. ¿Sí? Pero eso sería el sintagma. Lo que pasa es que para formar el sintagma necesitamos elegir, ¿sí?, del paradigma lo que es correcto, el signo correcto que va ahí. A veces se puede cambiar, como decía antes, puedo decir caballo, puedo decir corcel, o puedo decir burro, como se dice en el hipódromo, digamos que eso por supuesto es otro animal, pero a veces es sinónimo de caballo, ¿sí? Por eso dice burrero, se le dice al tipo que va al hipódromo, ¿sí? Porque apuesta a los burros. Pues se supone que los burros son lentos, digamos, por supuesto no hay carrera de burros, pero en ciertos contextos burro es sinónimo de caballo.
pero digo matungo también, matungo en así lengua más gauchesca. ¿Sí? Si yo necesito, digo matungo. ¿Sí? Pero bueno, corcel podría ir un cuento de hadas, por ejemplo. No voy a decir corcel así nomás en cualquier caso, es algo que lo diga en chiste. ¿Sí? Pero esos son equivalentes, puedo intercambiarlo. Pero no podría cambiar el plural con el singular, tienen que coincidir. ¿Sí? Con el verbo lo mismo. Los verbos, por ejemplo, yo puedo decir, los caballos galopan, pero también los caballos trotan, ¿sí? Puedo decir, o caminan, o pasen, qué sé yo, cosas así. Porque puedo elegir también el verbo para lo que yo quiera decir. Eso efectivamente es así. Si hablamos libremente, puedo elegir ciertas cosas, pero otras no, otras no. Y esto, la relación entre sintagma y paradigma se da siempre que haya un sistema de unidades combinables, más allá de que las unidades sean de significado y significante. Eso habría que verlo. Pero digo como un ejemplo, para dar un ejemplo gracioso, que lo dan otros semiólogos posteriores, no Saussure, ¿no? Pero, porque después esto se empezó a utilizar muchísimo, ¿no? Este tipo de cosas, y aplicarlo a otro tipo de signos y de objetos, y bueno, un montón de cosas interesantes. Permiso. Por ejemplo, la comida, ¿no? La comida. La comida es un sintagma. Bueno, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Donde hay, por ejemplo, entrada, plato principal y postre. Bueno, digamos, idealmente, ¿no? Obviamente eso, no siempre se da, lamentablemente. Pero bueno, qué sé yo, uno va a un restaurante por ahí, y esas posibilidades. Incluso está en el menú, ¿no? Digo que en el menú hay entradas, platos principales y postres que son paradigmas, de hecho. De hecho son paradigmas, están ahí escritos los paradigmas. ¿Sí? Aunque sean 3, 4 entradas, después hay más platos principales, puede haber más, y después hay 4 o 5 postres, y uno agarra esos paradigmas y combina en un sintagma, porque ordenado también, y no los come todo al mismo tiempo, es decir, no agarra la entrada y el postre lo come al mismo tiempo, sino que come primero la entrada, ¿sí? Y último el postre, en general. ¿Sí? De hecho, bueno, en las mansiones y entre los ricos, por ejemplo, que después se adoptó también en algunos restaurantes caros, ¿no? Que se hace, ahora está de moda el menú de 7 pasos o el menú de 12 pasos. Bueno, también pasa eso, ¿no? Los ricos tenían muchos platos principales, por ahí viene también que las porciones sean chiquitas, ¿no? Tenían muchos platos principales, ¿no? Entonces tenían por ahí 2 entradas, 4 platos principales o 5, 2 postres, ¿no? Y encima comían entre cada plato un poco de helado sin gusto para limpiarse la boca y del gusto anterior y poder sentir mejor el gusto posterior, ¿no? Bueno, eso está muy alejado de nosotros desde ya, pero fíjense que es un sintagma. Y hay reglas de combinación también de sintagmas, estos sintagmas. Por supuesto, uno come lo que quiere o lo que puede, pero en la cocina, sea cocina tradicional, cultural, ¿no? O sea, incluso cocina de autor, no se puede combinar cualquier entrada con cualquier plato principal o con cualquier postre. Hay como, ¿sí?, una especie de reglas, ¿no?, de combinación. ¿Sí? Ya sea, repito, una tradición culinaria, que depende, bueno, de qué zona sea, de qué país sea, o quizás un autor, un chef determinado que dice, bueno, no, yo no combino cualquier cosa, digamos, si tengo un plato principal que es pescado, bueno, la entrada tendrá marisco, qué sé yo, una cosa así. Y entonces, bueno, se forma un sintagma, pero cada plato viene de un paradigma determinado. ¿Sí? Si uno no respeta las reglas, bueno, no pasa nada, en principio, salvo que, bueno, pasara vergüenza en determinada circunstancia, ¿no? Donde tiene que elegir con cierto protocolo o cierta obligación, pero en el caso de la lengua, lo que falla es la comunicación. En el caso de la comida, lo que fallaría en ese caso sería el protocolo con el que se forma el sintagma. ¿Sí? Es un ejemplo posible, bastante simple por otro lado, pero si uno lo lleva a un ejemplo mucho más complejo, una película, por ejemplo, la película también es un sintagma, donde hay unidades, uno puede considerar unidad la toma,
el plano, digamos, o la escena, o la secuencia, o el acto, y hay una sucesión, obviamente. En la película hay una sucesión cronológica, obligatoria, porque transcurre en el tiempo. Más allá de que uno pueda volver hacia atrás, por supuesto, en la computadora o en el televisor, en realidad la película está formada por una inevitable sucesión temporal. Dura 2 horas, dura 1 hora y media, dura 3 horas, lo que sea, y cada una de esas unidades, a su vez, está formada en realidad por muchos signos, no un solo signo, que uno puede tener los objetos, el ángulo de cámara, la iluminación, los colores, bueno, un montón de elementos significantes en un solo plano, es decir, es mucho más complejo. Pero cada uno de esos elementos significantes proviene de un paradigma y es verdad, por otro lado, que no se puede pegar cualquier plano con cualquier otro plano. ¿Sí? Hay ciertas reglas, que desde ya se pueden transgredir, igual que pasa en la poesía o en la literatura, se pueden transgredir las reglas, pero justamente se transgreden porque existen o existían, ¿no? Es decir, Godard, por ejemplo, hace montajes de planos muy distintos, muy discontinuos, pero lo hace a propósito. Lo hace a propósito para que llame la atención por determinadas cuestiones. Pero él tiene muy presente cómo es el montaje verdadero, cómo debería ser. Y entonces rompe con ese montaje. Pero las reglas existen. ¿Sí? Y además, por ejemplo, en una escena que tiene determinada iluminación, o en un plano que tiene determinada iluminación, el contraplano tiene que respetar la misma iluminación, porque si no se nota enseguida que hay un cambio de iluminación que está mal hecho, que a veces pasa. ¿Sí? Entonces hay reglas de continuidad. Reglas para formar un sintagma. Lo que pasa es que el sintagma de una película es extremadamente complejo. Y las unidades que se combinan también son extremadamente complejos porque ahí hay muchos significantes, como decía recién, y por lo tanto muchos significados. Los objetos significan, las posturas de los actores significan, los colores significan, la iluminación significa, el ángulo de cámara significa, el movimiento de la cámara significa. Tiene un montón de cosas que significan, pero siempre sintagmáticamente. Y paradigmáticamente en la medida que se elige en función de la estructura sintagmática. Y por supuesto lo que uno quiere decir. Dentro de las posibilidades. Dentro de las posibilidades, que a veces son muchas, a veces son menos. Depende, no se puede pegar cualquier cosa.